Hola hermanos, el día de hoy, 3 de septiembre del 2021, vamos, más que viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario, hoy tenemos memoria obligatoria, la memoria de San Gregorio Magno. Por algo es Magno. Nacido en Roma en el año 540, era de la gens Anicia, era un patricio, se trata de una familia noble romana. Incluso fíjense que dos de los papas, el Papa Agapito, el Papa Félix, habían sido, pues, son familiares de él, de sus antecesores, digamos. Luego su mamá y su papá, ambos son considerados santos, para que vean ustedes. O sea, se trata de una familia. Se dice que algunas de sus tías eran incluso religiosas, eran monjas. No podemos hablar de religiosos en ese caso, sino de monjas propiamente. Y bueno, él fue bien formado, bien educado. Es que me estoy queriendo acordar de cómo era que se llamaban los papás, oigan. El papá se llamaba Gordiano y la mamá se llamaba Silvia. Esos eran los nombres de los papás, que son Santa Silvia y San Gordiano. En fin, como les decía, fue educado muy bien. Llegó a ser prefecto de la ciudad de Roma. Yo no sé si me logran captar esto. Sería hoy en día como el gobernador, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Estamos en una época, ya no existe. En ese momento Roma depende de Rávena, que es la capital en ese momento del Imperio Bizantino. Entonces quien debía proteger a Roma era Bizancio. Pero bueno, entonces en el año 573, a los 23 años de edad, ya es prefecto de Roma. Y bueno, pero él, lo que él quiere es ser monje. Y entonces, de hecho, en el año 575 muere su papá y entonces él, en la casa que quedaba en el Monte Celio, uno de los tantos montes de las 7 colinas de Roma, ¿no? Ahí él pone un monasterio. Hoy en día ahí está la iglesia de San Ambrosio, de San Gregorio. Y luego, pues viviendo ahí como monje, él piensa en ser misionero. El Papa Pelagio II lo ordena diácono y lo manda como, el término ese correcto, ¿no? El término es apocrisario, es decir, un nuncio. Lo manda como su representante a Constantinopla. Y allá estará en Bizancio durante 5 años, 6 años, una cosa así. Y bueno, se hace muy amigo de la familia del emperador. En ese momento el emperador es Mauricio y es muy, muy importante. Tengan presente que esto va a facilitar la comunicación entre Roma y Bizancio más adelante. Cuando él regresa a Roma después de esa misión que le encomendó el Papa Pelagio, entonces ya les digo, él se quería ir de misionero. Y el Papa le dijo, no, momentito, usted se me queda aquí, y lo dejó de secretario. Y entonces, cuando muere el Papa Pelagio II, muere en el año 590, adivinen de qué. Sí, murió en una pandemia, para que vean ustedes, murió de peste. En el año 590 entonces pasa a ser él el papa. Es elegido papa y será papa hasta el año 604. Ese pontificado detuvo las invasiones de algunos de los bárbaros que todavía rondaban por ahí, organizó mejor la ciudad de Roma, organizó toda la parte económica. En aquel entonces todavía existía, ¿no?, el Senado romano, pero las familias romanas ya estaban, la mayoría ya se habían ido para Bizancio, porque Roma ya era un pueblón grande, nada más, no había perdido todo su esplendor, pero él va a recuperar parte del esplendor. Miren sus libros, La Regla Pastoral. Hay que leerla despacito y con muy buen tino, porque realmente es una joya. Es una joya. Todo lo que él es el responsable de la evangelización de Inglaterra, por ejemplo, porque envió allá a San Agustín de Canterbury, a Beda el Venerable. Bueno, ya les digo, es un misionero de primera categoría, aunque él nunca lo fue, pero envía a muchos misioneros. Su teología, ya por eso es magno, o sea, sus escritos, su defensa de la fe frente a las herejías de la época. Es uno de los 4 grandes padres del occidente, ¿no?, los padres latinos, como se le llaman, junto a San Agustín, a San Ambrosio y a San Jerónimo. Él es el 4. Y así fue declarado en el siglo XIII, pero ya realmente desde el siglo IX se le llamaba doctor. Ya desde ahí viene como doctor de la iglesia. Y miren, me podría pasar un buen rato aquí contándoles, uno de los títulos del Papa es él el que los usa, porque él contribuyó a consolidar frente a los poderes políticos la independencia del papado, ¿no? Que esa era la gran lucha. La gente a veces habla cosas que honestamente que la iglesia estaba por encima. No, hombre, si a la pobre iglesia le iba re mal, si había que luchar para sostener el asunto. Pero bueno, él entonces, como les digo, uno de sus títulos será Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, que ese es el título del Papa. Dirán, padre, ¿y de ahí viene el nombre del canto gregoriano? Sí, efectivamente, él tiene que ver con eso porque él fue reformando la liturgia y una de las cosas que le encantaba era precisamente que se cantara, que se entonaran los salmos. Hoy en día, ¿qué cuesta, no? A veces hay parroquias donde ni siquiera se cantan los salmos. Y los cantos, Dios mío, hay que ver una cosa, que siguen cantando los cantos del Antiguo Testamento, bien podrían renovarlos, digo. Pero bueno, entonces es importante todo esto, ¿no? La figura de este hombre, Gregorio Magno. Recuerden que habrá otro Gregorio,
más adelante, que va a ser el de la Reforma Gregoriana, pero eso ya será en el siglo XII, siglo XIII. Entonces, por eso siglo XII, no hay que confundirlo, ¿verdad? Porque también los dos son santos, solo que San Gregorio Magno es de finales del siglo VI, inicios del siglo VII. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, porque si no ya nos vamos a atrasar un montón. Siempre carta a los Colosenses, en este caso es capítulo 1, versículos del 15 al 20. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si hacen memoria de lo que yo he dicho cada vez que toque este texto, cada 2 años, ¿no? Yo no sé cuántos años llevaré haciendo videos y haciendo publicaciones, pero igual, van a escucharme decir, porque lo digo creo que todos los años, a mí este texto me recuerda cuando estudié las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque este fue el texto que a mí me tocó explicar, exponerle a mis compañeros cuando estudiaba la teología, el himno de la carta a los Colosenses. Y entonces a mí siempre me llama la atención la clave del texto, ¿no? Todo fue creado por Él y para Él. Todo Él existe antes de todas las cosas. Es el primogénito de entre los muertos. En Él quiso Dios que habitara la plenitud. ¿Se acuerdan que hablábamos anteayer de la plenitud, no? Bueno, ayer de la plenitud. Por esto es importante. Cristo es la plenitud de la creación. En Él todo tiene sentido. El culmen de todo es Él, no el culmen de lo creado. Eso sería una herejía. Eso sería arrianismo. Porque Arrio, tomando un hereje pues de allá del siglo IV, algún día sería bueno, ¿verdad?, hacer un cursito, de hecho lo doy en el seminario, pero un curso sobre las herejías, porque hay gente que cae en las herejías y ni cuenta se da. No, Cristo no es criatura, existía antes de todas las cosas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios, si existe antes de todo lo creado, todo fue creado por Él y para Él. Vamos, se están diciendo que Él es Dios, ¿no? Él es el modelo de la creación. Eso es lo precioso del asunto. ¿Y con qué termina? Pablo termina diciendo que en Él quiso Dios reconciliar todas las cosas en sí mismo, ¿no? Para que así alcanzara, por medio de su sangre derramada en la cruz, la paz. Esta cristología es de altos quilates, esto es de altura preciosa, porque claro, aquí está el centro. Él es el fundamento de todo lo creado. Y entonces usted, ¿por qué anda buscando el fundamento afuera? ¿Por qué anda usted buscando el fundamento en su partido político? En el líder o la lideresa X, Y, Z, lo que sea. No sirve de nada de eso, ¿eh? Nada de eso. Todo tiene que estar centrado en Cristo. La razón de nuestra vida, el sentido de nuestra vida, todo es Cristo. Para mí la vida es Cristo, va a decir Pablo. Bueno, ojalá lo pudiésemos decir nosotros. Aquí está la clave. Hagamos examen de conciencia. Todo lo que usted hace, todo lo que usted piensa, lo que usted siente, ¿es digno de Cristo? Todo lo que usted hace, todo lo que usted siente, todo lo que usted piensa, ¿va hacia Cristo? ¿Orienta hacia la vida en Cristo? Vamos. El Evangelio. Siempre seguimos en Lucas, ¿no? Capítulo 5, versículos del 33 al 39. Nos hemos saltado algunos, recuérdense, porque ayer apenas habíamos leído hasta el versículo 11. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración? Igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos, en cambio, comen y beben. Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí, ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La novedad del Evangelio. No la práctica por la práctica. Ayunan, sí,
¿Es correcto que ayunemos? Claro que sí. Hoy es viernes. Además es primer viernes. Ya vieron que tengo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús detrás mío. Sí, los primeros viernes, vamos. Pero digo, ¿es correcto hacer ayuno? Claro que sí. ¿Es correcto orar? Claro que es correcto hacer oración. Jesús no está diciendo, no, mis discípulos no van a orar. Mis discípulos no van a ayunar. Dice y pone el límite del asunto. La referencia del ayuno, la referencia de la oración es el novio. Es Él. Por eso estamos invitados a ayunar para hacer sacrificio. Bueno, hay algunos que necesitamos hacer ayuno por otras situaciones un poco más voluminosas, ¿no? Pero seamos realistas, pues. O sea, es decir, ¿para qué ayuno? Para cumplir, porque los miércoles y los viernes hay que ayunar con pan y agua. ¿Para qué? Si eso no te acerca al novio, si eso no te acerca al que te invita a las bodas. O sea, no tiene sentido. Oro, ¿qué rezo? No, yo rezo la coronilla, padre, yo rezo el Santo Rosario y rezo no sé cuántas, no sé qué, novenas y no sé cuántas. No, cuidado. ¿Para qué lo haces? O sea, el centro está en el que es el odre nuevo, porque Él es el vino nuevo. O sea, Él presenta la novedad y se renueva esto. Una oración, y cuidado, no me malinterpreten, una oración repetitiva se vuelve rezo, no oración. Entonces la oración, aunque sea repetida, pero que se renueva por mis actitudes, entonces sí es legítima oración. De otra manera, ya les digo, es repetición de palabras, es costumbre, es tradición, pero no es el Evangelio, no es lo que nos pide el Señor Jesús. Es superar esta mentalidad del costumbrismo, superar esa mentalidad de la repetición vacía. No. Tenemos que encontrar el centro es Él. Volvemos a la carta a los Colosenses. Todo fue creado por Él y para Él. Todo subsiste en Él. Así es, hacia allá debemos apuntar. Bueno, les invito a hacer oración. Señor, la novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control. Si somos nosotros los que construimos, programamos, planificamos nuestra vida según nuestros esquemas, seguridades, gustos. Y esto no sucede también contigo. Con frecuencia te seguimos, te acogemos, pero hasta un cierto punto. Nos resulta difícil abandonarnos a ti con total confianza, dejando que el Espíritu Santo anime y guíe nuestra vida en todas las decisiones. Tenemos miedo a que nos lleves por caminos nuevos y nos saques de nuestros horizontes con frecuencia limitados, cerrados, egoístas, para abrirnos a los tuyos. Tú eres novedad y haces nuevas a las personas que con confianza se dejan tocar por ti. Noé, del que todos se ríen, construye un arca y se salva. Abraham abandona su tierra aferrado únicamente a una promesa. Moisés se enfrenta al poder del faraón y conduce al pueblo a la libertad. Los apóstoles, de temerosos y encerrados en el cenáculo, salen con valentía para anunciar el Evangelio. ¿Y nosotros? ¿Estamos abiertos a las sorpresas que nos preparas o nos encerramos con miedo a la novedad del Espíritu Santo? ¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que tú nos presentas o nos atrincheramos en estructuras y costumbres caducas que han perdido la capacidad de darnos y dar al mundo la alegría más grande? Danos un corazón abierto para acogerte, para abrirnos a tu novedad con la seguridad de que tú nos amas y siempre quieres nuestro bien. Amén. ¿Ya notaron? Esta es una adaptación a una homilía ¿de quién? Del Papa Francisco. ¿De cuándo? De apenas tenía 2 meses de haber llegado a ser el romano pontífice, de haber sido electo como Papa. El Papa siempre nos dice una iglesia en salida. Él prefiere una iglesia herida, porque es lo que quiere Cristo, ¿no? Pero porque está en la lucha, porque está en esto, un hospital de campaña, como acostumbra decirlo él. Bueno, ahí tenemos tanto que trabajar, ¿no? Por favor, permítanme invitarles una vez más, es primer viernes. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es una devoción melosa, ¿cómo le diré? Una piedad cualquiera. No. Nos descubre que el corazón de Cristo es un corazón humano, es un corazón que siente, que sufre, que ama, y nos ama a usted y a mí. Correspondámosle. No dejen de acudir hoy si pueden a la Santa Eucaristía. No dejen de buscar un momento de adoración para poder decir todos juntos, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de San Gregorio Magno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.